Pues muchas gracias por la plática, muy interesante. La pregunta es, ¿tenemos algunos datos específicos, datos duros sobre la incidencia de enfermedad inflamatoria intestinal en el país y si existe alguna diferencia entre lo que es el norte del país y el sur del país? Esa sería mi pregunta número uno. Y la segunda es, de los pacientes que les llegan a ustedes diagnosticados por un patólogo, como CUSI o Crohn, ¿qué porcentaje de esos no son ni CUSI ni Crohn? Hay un error diagnóstico ahí. Eso es todo. Gracias. Bueno, no tenemos datos exactos de la incidencia ni prevalencia de enfermedad inflamatoria en el país. Sin embargo, actualmente estamos haciendo un estudio epidemiológico a nivel nacional que se llama EPIMEX y estamos invitando a gastros de, pues al menos de todos los estados de la República. Y bueno, obviamente aunque ese estudio no nos va a dar la incidencia precisa, pero nos va a dar un acercamiento de lo que pasa. En un análisis, subanálisis de este estudio que se va a presentar en la Semana Nacional de Gastro, se observa que sí hay un gradiente norte-sur en el país en cuanto a la relación de enfermedad de Crohn con CUSI. En el norte la relación es 3:1, o sea 3 CUSIs por un Crohn, pero en el centro ya es de 4 a 5 CUSIs por un Crohn, y en el sur ya es todavía más raro, o sea, hay 8 a 10 casos de CUSIs por un Crohn, o sea, sí realmente hay un gradiente. En relación a la segunda pregunta, sí puede haber, si el patólogo no está adecuadamente entrenado en este tipo de patologías, sí puede haber un sobrediagnóstico de CUSI, ¿verdad? Por ejemplo, el paciente puede tener una colitis infecciosa y el paciente y el patólogo decir que tiene datos de CUSI cuando realmente es algo infeccioso. Sin embargo, el reto más importante es la enfermedad de Crohn, porque la biopsia que se toma por endoscopía no va a dar la confirmación histopatológica como pasa con CUSI. O sea, en Crohn, por ejemplo, el paciente puede tener todo el cuadro clínico, bioquímico, ¿no? Incluso endoscópico, le toman las biopsias y el patólogo dice ileitis aguda ulcerada. Ese es el diagnóstico del patólogo siempre. ¿Por qué? Porque en una biopsia endoscópica no es una evaluación de todo el espesor del intestino que afecta esta entidad. Entonces, si con suerte el paciente tiene granulomas, pues bueno, el patólogo igual dirá que es Crohn, pero eso pasa en México en menos del 5% en las biopsias endoscópicas. Entonces, realmente ese es el verdadero reto en el diagnóstico con Crohn. Tenemos que correlacionar ahora con datos radiológicos inclusive y descartar de manera fundamental tuberculosis intestinal, porque a veces los pacientes, en México tenemos una alta prevalencia de tuberculosis y a veces estamos pensando primero en Crohn y de manera secundaria tuberculosis. Entonces tenemos que descartar de manera fundamental tuberculosis. Lo que quiso decir es que sí se pueden equivocar. Adelante, doctor. No, y lo que hay que aprender es el tiempo se convierte en un aliado. A ver, ni en las manos de Buril Crohn el diagnóstico fue sencillo hasta que le mandaron la pieza completa, es decir, todo el pedazo de intestino a su patólogo. Oppenheimer hizo el diagnóstico. O sea, el diagnóstico es clínico y te apoyas en la biopsia, y a mí me sucede también lo contrario, que no diagnostican la enfermedad, que hablan de enfermedad infecciosa cuando en realidad es enfermedad inflamatoria. Entonces el tiempo se convierte en un aliado en el manejo de esos pacientes. Nunca tengo prisa en esperar que el patólogo me dé la respuesta. Pero no tenemos una aproximada cuántos pacientes por cada 100,000 habitantes hay en México. No hay. Te puedo decir que hay estadísticas como la que Jesús publica en Nutrición o la que tenemos nosotros en la universidad. Vemos 8 casos de enfermedad inflamatoria tipo CUSI por 1 o 2 de Crohn, y que el número de casos ha ido aumentando en el tiempo. Todos sabemos y tenemos la convicción de que hay más enfermedad inflamatoria hoy que antes, pero no tenemos la numeralia, ni la vamos a tener con Epimex, de cuántos por 100,000.
este punto que tocan los doctores es muy importante porque sí nos ha tocado aquí, lo hemos comentado con varios gastroenterólogos, los casos donde coexisten la tuberculosis y la enfermedad inflamatoria intestinal. Uno hace un estudio endoscópico, detecta una masa en íleon, lo reportan de una manera, el paciente evoluciona mal, termina en cirugía, tenemos 2 casos de esos, ahí lo comentamos, termina en cirugía con resección en bloque, y entonces el diagnóstico cambia radicalmente, de enfermedad inflamatoria a tuberculosis o viceversa. Entonces, es importante la sospecha clínica. Y esos cuadros diarreicos no diagnosticados, tenemos que sentarse a replantear la clínica, para dónde nos va a llevar. No es lo mismo tratar una sobrepoblación bacteriana, a un síndrome de intestino irritable, variedad de diarrea, a una colitis microscópica, a una enfermedad inflamatoria larvada o en etapa incipiente, ¿no? Entonces, es muy diferente uno del otro. Muy buenos días. Una pregunta al doctor Luis Uscanga en relación con la enfermedad celíaca. Es decir, en toda esta complejidad de la enfermedad, donde hay una fisiopatología muy difícil, ¿qué papel jugaría específicamente la prueba genética, ¿no? Que ya sabemos que en el 40% de la población es positiva, y en alguna manera podría esclarecernos un poquito la subtipificación de algún tipo de pacientes, ya que hay médicos internistas que en alguna manera quisiera yo que se esclareciera un poquito mejor lo que es la prueba genética. Lo que se mide o sea, lo que se evalúa por PCR es el genotipo HLA-DQ2 o DQ8, y se pide solamente en los casos en donde hay una discrepancia entre la histología y la serología. Esto es, tienes una histología, un cuadro clínico compatible con una histología compatible, pero serología negativa. Entonces haces HLA-DQ2 o DQ8 para saber si te apoya más el diagnóstico de enfermedad celíaca. El otro escenario en donde lo pides, los pediatras lo hacen mucho, son los familiares de primer grado de celíacos. Si tienen DQ2 o DQ8 negativo, ya pueden dormir tranquilos y comer su torta de tamal. Y el otro es aquel paciente que ya te llega con su dieta estricta sin gluten, que sospechas tu enfermedad celíaca y que le dices, bueno, acepte usted una prueba de reto con 3 gramos de gluten por día por 6 semanas y le voy a volver a hacer autoanticuerpos. Y te dicen, no, yo no quiero. Entonces les haces DQ2 o DQ8 para entonces apoyar el que no tenga enfermedad celíaca. O sea, es más útil para decir quién no la va a tener, pero no, vamos, lo tenemos muchos, no te va a ser de utilidad para decir, por esto tú tienes la enfermedad. ¿Sí quedó? ¿Sí? Ok. Una pregunta al doctor Bosques y al doctor Aceves. Pareciera como que estuviéramos hablando de dos Méxicos diferentes. O sea, ahora que el doctor Bosques dice 2 casos de CUSI por 1 de Crohn, es como que unas cifras totalmente alarmantes en los casos de Crohn, que no los vemos en el resto del país. O sea, la parte del centro del país hacia abajo, pues no vemos esos casos de Crohn. Entonces, ¿se comportan diferente? ¿Qué es lo que pudiera ser que motivara esta prevalencia tan diferente, tanto en el caso de enfermedad inflamatoria Katsuo, el doctor Bosques, como en los casos de colitis pseudomembranosa? Memo, o sea, en la parte del norte se comportan completamente diferente y hasta son más agresivos que en el resto del país. No sé qué comentario me pueden dar. Eso genera publicaciones de lo que llaman el paradigma inmunológico. O sea, ¿qué está pasando o por qué estamos viendo una mayor frecuencia de enfermedad inflamatoria o en dónde perdimos la tolerancia inmune? Y la respuesta nadie sabe. Se sospecha una condición que llaman la teoría de la higiene. Tenemos condiciones de salubridad mejores, no estamos en contacto en algún momento de nuestra vida, la lactancia natural del seno se ha perdido y ahora todos son fórmula, toda una serie de variables que determinan que un sujeto que nace en el siglo XXI es una persona que va a estar en mayor riesgo que los que nacimos en el siglo XX y que comíamos tierra. Probablemente ahí estriba un poco la diferencia de por qué cambió esto y por qué existe este gradiente norte-sur que se repite en el redondo mundo, Jesús. Sí, perdón, ya para complementar nada más el comentario es,
lo que también se ha visto es que los factores ambientales influyen, o sea, aparte de lo de la teoría de la higiene, es la parte de la alimentación, la dieta. O sea, ahora actualmente tenemos en el norte, me imagino hay más, digamos, la dieta es más basada en comida rápida, rica en carbohidratos, grasas saturadas, etc. Eso promueve cambios en la composición de la microbiota que actualmente se está ya afinando mucho más, y puede ser también uno de los factores que esté también contribuyendo junto con la parte de la menos exposición a antígenos bacterianos y sobre todo a parásitos que antes teníamos más exposición a ello. Son varias cosas, no nada más un solo factor. El ambiental sin duda juega mucho papel, socioeconómico. La población del norte del país tiene un nivel socioeconómico diferente al del sur. Inclusive también la situación genética. En 2009 se publicó un estudio con el fin de conocer el genoma mexicano y demostró cómo las poblaciones tienen diferente ascendencia. En el norte hay más ascendencia europea, menos amerindia, por ejemplo, menos africana, casi no hay asiática en todo el país. Entonces es una mezcla, es una población muy heterogénea. Pero sí, eso creo, Felipe, que es lo que hace las diferencias entre las poblaciones. Muchas gracias. La pregunta va, probablemente todos los que estemos aquí, de acuerdo a esa incidencia de la enfermedad celíaca, habremos en algún momento manejado o visto un paciente con enfermedad celíaca que no diagnosticamos. ¿Por qué seguimos pensando que México es un país? Porque en general la apreciación de todo el mundo es que en México no hay enfermedad celíaca. ¿Qué estamos haciendo mal? Pues no estamos pensando en la enfermedad, eso es lo primero. Estamos acostumbrados a diagnosticarla por síndrome de absorción intestinal deficiente y es la presentación menos frecuente en este momento, ¿verdad? Mitad y mitad, quizá 40 y tantos % sí tienen síndrome de absorción intestinal deficiente, pero los otros son anemias que no diagnosticamos. Una anécdota, acabo de la clínica el miércoles antes de venirme para acá, una paciente, la vemos por anemia, tiene enfermedad celíaca, tuvo diarrea, y entonces le encontramos anemia otra vez, ahorita con enfermedad celíaca, y le dije, mire, esto es muy importante, hay que ver por qué si usted está siguiendo la dieta, porque tiene anemia. Y me dice su esposo, ay doctor, yo desde que la conozco tiene anemia. O sea, desde que la conoce tiene anemia, o sea, desde que la conoce tiene enfermedad celíaca, se diagnostica 20 y tantos años o 30 y tantos años después, porque nadie con un paciente que solo tiene anemia o tiene una osteopenia que no está en edad de tenerla, o infertilidad o estatura corta en niños, o problemas de crecimiento normal, pues no piensan en enfermedad celíaca. Entonces, eso es lo que estamos haciendo mal, no estamos sensibilizando a la población de que la enfermedad existe, afecta a muchos mexicanos y puede tener consecuencias. Creo que las guías clínicas que hicimos ayer nos van a servir para poner el punto sobre la I. Muchas gracias. Una Adelante, pregunta doctor. con mucho respeto al doctor Aceves. Memo, en Estados Unidos parece que ya hay un trabajo muy serio de identificación filogenética de la mayor parte de los filotipos que constituyen al microbioma, hablando de la biota intestinal. Específicamente, ellos tienen un banco de cápsulas de materia fecal que se llama OpenBiome, que está surtiendo a la mayor parte de los estados que están pidiendo lo que antes podríamos ser el trasplante fecal, utilizando el colonoscopio o el endoscopio. Ahora están ellos utilizando la vía oral a través de cápsulas congeladas con nitrógeno, con lo que sea, y en donde ya han estandarizado aparentemente una serie de filotipos relacionados con el Clostridium difficile y todas las variantes. ¿Qué opinas tú de esas cápsulas en lugar de administrarlo por vía oral? Rectal.
Bueno, gracias por la información. Rápidamente, existe, ¿no?, el es liofilizado y es una vía alternativa. De hecho, también se ha instilado por sonda nasogástrica. Desafortunadamente se nos terminó el tiempo. Ahorita, René, platicamos un poco más de ello. Vamos a dar paso a los casos clínicos. Bueno, muchas gracias.